Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Leámoslo una vez más por los que no lo encontraron. Hechos capítulo 19, verso 9. Habla acerca de la actitud de dos grupos de personas y obviamente de la herramienta que Dios estaba usando. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, dice la Escritura. Vemos, hermanos, una consecuencia inevitable. Nosotros tenemos que estar conscientes que esto tarde que temprano va a suceder, hermanos. No podemos negar que la gracia de Dios estaba sobre el apóstol. No podemos negar que había sido llamado para ser el instrumento para que la gente volviese al Señor de gloria. Pero Pablo había estado con ese tipo de personas, hablando específicamente con estos judíos de Éfeso, ¿verdad? Y él entraba cada día de reposo y dice que discutía con ellos. Pero dice que ellos tuvieron una actitud muy particular. Ellos en su corazón tomaron una resolución. Y dice que vino sobre ellos algo muy particular que se llama dureza de corazón. Comenzó a venir sobre ellos una aversión, ¿verdad? Un rechazo para las verdades del Evangelio. Comenzó a haber una decisión. Ellos tomaron una decisión y decidieron que no más iban a recibir esa verdad. Es más, comenzó a ser repugnante para ellos. Hermano, pero ¿cómo puede la verdad llegar a ser repugnante para ellos? ¿Cómo puede, hermanos, la medicina ser rechazada de manera voluntaria por alguien? Obviamente, hermanos, tuvo que haber un punto muy particular que tenemos que considerar en esta noche. Para que no te pase a ti, para que no me suceda a mí. Nosotros tenemos que entender que Pablo se la ha pasado hablándole a estas personas acerca del reino de Dios. Fíjate, no venía a promover un grupo, venía a hablar del reino real, del reino celestial, del reino al cual todo ser humano, toda criatura, de toda etnia, de toda tribu, de todo país, haría bien en entrar. Porque según Pablo, y de acuerdo a la luz que arrojan las Escrituras, es un reino donde el dueño de ese reino es muy benevolente, donde el dueño de ese reino no tiene sentimientos humanos, sino él tiene un amor verdadero, un amor que se deleita en hacerle bien a sus criaturas. Amén. Donde él ha preparado lugares eternos de felicidad, lugares de salud, lugares de luz, lugares hogareños para todos los que de alguna manera decidan entrar a este reino. Pablo ha estado hablando a ellos, les ha hecho entender que el rey de ese reino gobierna sobre toda la raza humana. Que el rey de ese reino no solamente gobierna sobre de ellos, sino que tiene autoridad de toda índole sobre sus vidas, hermano. Les ha hecho entender que ese rey ha venido para bendecirlos, ha venido para amarlos, los está queriendo agregar al rebaño, los está queriendo agregar a la familia de Cristo. Es lo que viene hablando Pablo a este grupo de judíos, y vemos la importancia, vemos el cuidado que tiene el eterno Dios, que manda al pueblo, a los mensajeros, ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Siempre vemos a Pablo y sus compañeros entrando primeramente a la sinagoga, entrando primeramente a ese grupo de creyentes de los cuales suponía la providencia que ellos no iban a refutar nada, porque recordemos que ellos estaban esperando un Mesías, ¿no es cierto? Ellos no deberían de tener ningún problema, porque ellos ya habían sido adoctrinados desde su niñez. Estamos hablando de una etnia, hermanos, a quien el Evangelio
les fue entregado por mano de ángeles, a quien se les confiaron, hermanos, las promesas, a quien de alguna manera les levantaron de medio de ellos profetas, les levantaron videntes, les levantaron maestros. O sea, era un pueblo escogido, hermanos. Entonces, Pablo habla concerniente al reino del Mesías, y obviamente los judíos pues se supone que deberían de tener una expectación y una promesa muy particular sobre ese reino. Pablo habla en las Escrituras, las cuales obviamente, hermanos, tienen toda la noción de ese reino. Por si tú has sido aguijoneado con incredulidad, por si tú has visto que tu alma ha caído en rutina, has visto que tu alma ha empezado a dormir con respecto a la expectación de este reino, lo único que tienes que hacer, abre las Escrituras. Las Escrituras abundantemente tienen ejemplos, tienen parábolas, tienen textos históricos, tienen textos instructivos, tienen una gran variedad de herramientas que buscan que tú puedas entrar a ese reino. Amén. Entonces, vemos, hermano, que les abre las Escrituras y les muestra el error en el cual ellos están. Porque tenemos que recordar que la Escritura tiene la capacidad para corregirnos. Amén. Para poder refutar nuestros errores, para poder instruirnos, para hacernos enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Entonces, Pablo está hablándoles, hermanos, pero él les habla de una manera afectiva, hermanos. Pablo era el maestro del poder convencer, del convencimiento. Él se esforzaba, hermanos. Ve qué amor de Cristo les envió un hombre capacitado, un hombre ungido, un hombre bien preparado, un hombre, hermanos, que les permitió a ellos que ellos lo cuestionaran. Y obviamente no solamente les permitió que lo cuestionaran, sino tuvo respuesta para cada cuestionamiento. Amén. Y vemos que en ese tono afectivo con el cual él les habla, usa, hermanos, la retórica. Comienza a adornar su vocabulario, comienza a hacer atractivo su mensaje para que ellos, sus conciencias pudieran ser cautivadas y pudieran ceder a lo que ellos argumentaban que no era cierto. Porque tú ves que San Pablo entra a cada sinagoga y siempre se levanta la disputa. Siempre hay gente que cruje los dientes, siempre hay gente que está buscando el pelo en la sopa, siempre hay de alguna manera un judío no contento con lo que viene hablando el reino de los cielos. Pero ahí tenemos al Espíritu Santo usando a este héroe de la fe y con eficacia comienza a persuadir. Proyéctame por favor 2 de Corintios capítulo 5 verso 11, porque para nosotros es importante ver que el amor de Dios está listo para poder convencer al descarriado. Dice el capítulo 5 en el verso 11: conociendo pues el temor del Señor, juntos, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Con qué intención venía el mensaje de San Pablo? Cada argumento, cada llamada de atención, cada inspirada palabra tenía un propósito: persuadir. Amén. Amén. Si algunos se dedican a persuadir a las almas para que se prostituyan o para que de alguna manera se mundanalicen, bueno, el espíritu en el que venía Pablo venía persuadiendo para que entraran al reino de Dios. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por sus personas. Damos gracias a Dios que hoy se han tomado un tiempo para venir a sentarse y poder razonar las Escrituras. Amén. Damos muchas gracias a Dios porque seguramente están cansados. Es el primer día de la semana, hermanos. Toda la semana han trabajado arduamente, toda la semana han estado de alguna manera teniendo que lidiar con problemas económicos, con problemas para trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad? Con problemas de salud, hermanos, con los mismos problemas que se generan muchas veces en nuestras casas, con los problemas que se generan con la gente que a lo mejor a la cual no le caemos bien, y has tenido que lidiar, batallar con ello. Pero damos gracias a Dios que hoy te has tomado un tiempo
y que has sido fiel y que has sido, en este caso, entendido en lo que a tu alma le conviene. Amén. Porque le conviene a nuestras almas, hermano, que estemos aquí juntamente con nuestras familias. Qué mejor lugar y qué mejor manera de poder empezar la semana que siendo instruidos, siendo humectados con la verdad de Dios. Amén. Entonces, vemos, hermano, que San Pablo tiene el arte de persuadir. Y él está imprimiendo motivos, él está imprimiendo, ¿verdad?, ese afecto en ellos, mostrándoles que las cosas que él predica con respecto al reino de los cielos son cosas, hermano, que son dignas de considerarse. No solamente entendemos que a lo mejor a algunos nos cuesta trabajo expresarnos, a otros nos cuesta trabajo considerar o a lo mejor entender lo que se nos dice. Dice ahí que él estuvo por un buen espacio de tiempo ahí compartiendo con la gente. Cada sábado estaba allí, cada Shabbat estaba ahí con ellos, hermano. Y no eran reunioncitas de 10 minutos, 15 minutos. Hermano, debemos de recordar que en su cultura, ellos desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, del séptimo día, hermano, ellos prácticamente en el séptimo día hacían ese evento, hermano, de tal manera que ellos profundizaban en las verdades de Dios. Ahora un maestro como San Pablo, hermanos, ¿qué cosas no habrá hablado? ¿Qué milagros no han de haber sucedido? Hermano, ¿qué escudriñamiento, qué despliegue de las verdades de Dios no se han de haber manifestado en esos lugares? Porque ahí estaba Dios respaldándolo, hermanos. Entonces, Pablo está tratando de convencerlos con sus argumentos, hermano, buscando que el juicio de sus conciencias los lleve no solamente a persuadirse, sino a tomar decisiones y tomar parte del reino de los cielos, como es el mismo propósito en esta noche, hermanos. Que ustedes puedan ser persuadidos y que tomen, hermanos, parte en el reino de los cielos. Amén. Vemos que está usando argumentos lógicos. De una manera argumentativa, él permite que los argumentos que les da sean lógicos, para que no piense la gente en su corazón, no, pues eso es lo que él cree, o esa es otra religión, o esos son los hermanos separados, o ellos son de otra denominación. No. San Pablo no está exaltando nada de eso. Él solo viene hablando del reino de Dios. Es lo único que le interesa, porque sabe que Dios lo estableció y por tanto sus criaturas deberían de buscar los intereses de Dios. Eso es lo que sabe San Pablo. Amados, vemos que él predica y está poniendo toda la intención de que ellos puedan entender, hermanos. Pero no solamente eso, en sus argumentos no tienen ni la menor duda de lo que está hablando. No les da motivo a pensar, este hombre ni siquiera está convencido de lo que está hablando. No, él está hablando. Recuerdo en una parte de las Escrituras donde dice, nadie me moleste, yo traigo las marcas de Cristo sobre mi cuerpo. O sea, hermano, necesitaba estar zafado para estar viviendo así, entregado enteramente a la predicación. Necesitaba estar mal. Hermano, tenía la misma opción de poder tener una dama de compañera, hermano, como la tienes tú. Tenía la misma opción de poder establecer un hogar, hermano, tener su propia prole y de alguna manera ver su estirpe crecer y multiplicarse. Tenía la misma oportunidad, pero por amor de Cristo dice que todo lo había perdido. Amén. Entonces no había duda, no había por dónde prender a San Pablo, hermanos. Creo que en el mismo espíritu podemos ser ministrados en esta noche, hermanos, para tomar nosotros las decisiones pertinentes, hermanos. Vemos que por espacio de 3 meses, hermano, él está de alguna manera predicando, y el espíritu considera que por espacio de varias semanas es el tiempo necesario para que la gente tome decisiones. Es muy triste ver que hay veces en las congregaciones la gente lleva años y no ha tomado decisiones. Es peligroso. Es muy peligroso, porque si proyectas el texto base con el cual estamos nosotros desplegándonos en esta enseñanza, en el capítulo 19, en el verso 9 de Hechos, nos dice, dice así: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, juntos, se apartó Pablo de ellos
y separó a los discípulos. Hasta ahí vamos a hacer un alto. Hermano, tú debes de recordar que el apóstol no estaba moviéndose por emociones. ¿Ustedes recuerdan dónde se quería quedar a predicar él de recién convertidito? ¿Dónde? Jerusalén. ¿Sí se acuerdan que le dice a la divina providencia, Señor, ellos me conocen, ellos saben que yo me di cartas para ir y traer a los del camino y entregarlos a las autoridades? Déjame que yo les hable. ¿Qué le dijo la providencia? No te van a creer, entonces te voy a enviar a otro lado. ¿Era movido por el Espíritu o no? Vemos por otra parte que de repente él quiere ir hacia un rumbo y el Espíritu se lo impide. Quiere ir hacia otro y el Espíritu se lo impide. Y después viene la impresión en una visión de noche y él ve un varón macedonio, un varón griego, ¿verdad? De los macedonios, que dice, ven, ayúdanos. Y ahí de alguna manera se levantan para hacer la obra de Dios. Entonces vemos un apóstol que es dirigido por el Espíritu, hermanos. Y obviamente esta enseñanza tiene que traer temor a tu corazón, porque va a haber momentos, hermano, en que el Espíritu va a tomar decisiones, obviamente porque está viendo las decisiones que tú estás tomando. Y aquí vemos que repentinamente le está enseñando, entregado a la predicación, pero dice que de repente, cuando ve que ellos se endurecen, a ver, vamos a leerlo, dice. ¿Qué dice ahí? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Hermanos, ¿a quién habían enviado para que le predicase a los ninivitas? ¿A quién habían enviado para que sacase a Israel de los 400 años de esclavitud? Moisés. ¿A quién enviaron para ungir al rey de Siria y para levantar un profeta que de alguna manera sustituyera a este profeta que había sido enviado? ¿A quién? ¿Se acuerdan ustedes de Elías? A él lo habían escogido, a nadie más iban a usar. ¿A quién habían enviado para que le dijera a esa gente? A San Pablo. Pero si de repente el Espíritu Santo lo quita, hermanos, ¿iba a venir bendición sobre ellos? No. Ya no iba a venir bendición. Entonces entendamos la cuestión, entendamos que no fue de que, bueno, ya se fue San Pablo, va a venir otro. No, hermanos, no, ya no vino otro. El Espíritu Santo había considerado que había un tiempo que era necesario, que era el adecuado para que ellos tomaran ¿qué? Decisiones. ¿Amén? Y eso nos debe de traer preocupación. Yo no veo a un San Pablo preocupado, ay, como que no se llenó el grupo, no se llenó la sinagoga, no. No veo un San Pablo preocupado. ¿Sabes qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando ve que algunos se endurecen? Ahí te lo dice. ¿Qué hizo? Se apartó. ¿Y qué dice? ¿Y separó a quién? Separó a sus discípulos. A él tomó a los suyos. Y los demás fueron entregados a un endurecimiento. Hermano, lo he visto, por la gracia de Dios, el tiempo que llevo compartiendo, yo lo he visto así. Veo que llega un tiempo en que Dios aparta a uno o dos y a los demás los entrega al endurecimiento. Es la metodología del Espíritu Santo. No es Cristo, no es el hombre quien dictamina, es Dios quien toma esas decisiones, hermano. Amén. Amén. Entonces, realmente, hermanos, él está predicando por espacio de 3 meses. Considera que es un tiempo, pues, propicio para que ellos puedan tomar sus decisiones. Y en ese tiempo, hermanos, vemos que los que son ordenados por la gracia del Espíritu entran al reino. Dice que ya había ahí que discípulos. O sea, no había, hermanos, aficionados. ¿Quién es un aficionado? El que siente cierta comezón, el que siente cierta emoción. Yo me he encontrado con personas que me dicen, es que me gusta la predicación dura, a mí me gusta que la predicación corte, pero nunca toman decisiones. Hay otros un poquito más mañosos, más como que con una fe medio afeminada, y dicen, no, es que es muy duro lo que dicen, pero tampoco toman decisiones. Pero he visto algunos que no se están fijando si es dura o es ligera la palabra, sino que ellos captaron el mensaje y, a ver, lo que está diciendo el Señor es que Él quiere que yo me haga un seguidor de Él. Eso es lo que está diciendo. Yo quiero ser su discípulo. Ahí está la clave, hermano. ¿Sí me explico? O sea, Dios no te llamó a estar sentado toda tu vida.
Dios no te llamó a estar atascado en el mismo bache toda la travesía que dura tu corta y mi corta vida. Él no nos llamó a eso. Ahí te está diciendo, ¿a quién tomó el Espíritu Santo? ¿A quién tomó? A los discípulos, a los que tomaron compromiso. A ellos los apartó, hermanos. Amén. Amén. Entonces a ti te conviene cada cosa que aprendes comprometerte. Cada cosa que entiendes, valorarla. Cada cosa que aprendes, hermano, darle la importancia y permitir que la palabra vaya cuajando tu vida. Que tu vida vaya moldeándose a la palabra. Para que tú, obviamente, en tu casa entiendas, mis niñitos tienen que ser discípulos de Cristo. Amén. Ya te quedó claro. Ya entiendes por qué tienen que prepararse. Dice que van a crecer en estatura, en gracia y en sabiduría para con Dios. ¿Por qué? Porque tú ya entendiste que el camino a Dios tiene que ver con discipular. ¿Estamos captando el mensaje? Amén. Entonces imagínate que de repente te encargan a tu nietecita, a tu nietecito. Te encargan un sobrinito, te encargan el niño del vecino. ¿Tú crees que tú que has captado este mensaje, tú crees que tú lo vas a cuidar ligeramente? No, ¿sabes qué? Te va a caer una responsabilidad y vas a decir, bueno, mira, yo lo voy a cuidar. Nada más sí te puedo decir que si el pequeño no obedece, voy a tener que instruirlo como debe de ser. O sea, tú tendrías que condicionar a aquella persona que te quiere encargar algo. No sé si me explico. O sea, hermanos, no somos un auspicio, una institución gubernamental que se dedica a alimentar, no sé, gente nada más a engordarlos. No somos eso. O sea, todo lo que hagamos, hermano, aún los talleres que vayamos a poner para que de alguna manera los niños se puedan capacitar en un oficio, tienen que vivir con este matiz, hermano. Te voy a enseñar, pero tú tienes que ser discípulo de Jesucristo. Amén. Amén. Te voy a dar una herramienta para que tú puedas abrirte paso en medio de esta sociedad. Ay, enséñame a tocar tal instrumento. Pero alíñate primero. Porque quiero que seas discípulo de Cristo, no discípulo de las tinieblas. Es lo que el Espíritu está de alguna manera mostrando en estos pasajes. Entonces vemos, hermano, que pues Él está ahí. Primera de Tesalonicenses 2:2, por favor. Ahí vemos una declaración que hace San Pablo y nos llama la atención porque pues el trabajo no estaba realmente, como se dice vulgarmente, papita, hermanos, no para nada. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ya te está diciendo, hermano, es en el mismo contexto. ¿Recuerdas que en Filipos fue donde fueron encarcelados? ¿Recuerdas que ahí fueron azotados? ¿Recuerdas que ahí fueron humillados porque ellos eran ciudadanos romanos? ¿Sí te acuerdas? Y sin embargo dice que Dios los habilitó y que hubo gracia de Dios, dice, y hubo denuedo. Denuedo es la facilidad para hablar, para transmitir el mensaje sin titubeos, sin rodeos, directamente, rotundamente, la verdad expuesta. Dice que eso fue lo que ellos, la gracia que ellos recibieron. Entonces, hermanos, independientemente de lo que haya habido de oposición, no se desanimaron. Ellos estaban venteando el tiempo y empezaron a sentir que esto se estaba moviendo. Pero no, caray, esto se está moviendo. Esto se está de alguna manera empezando a trasladar. Algo está pasando aquí. Porque obviamente comenzaron, no era nada místico, no nada que ver con lo místico, hermanos, sino más bien había, en el reino de los cielos hay evidencias. Hay evidencias muy claras. Por ejemplo, dice la Escritura, no echéis vuestras perlas a los cerdos, no deis lo santo a los perros, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, responde al necio conforme a su propia necedad para que no se estime como sabio. O sea, hay directrices muy particulares, hermano, que en nuestra cultura pudiera parecer como grosería, ¿no?
Así como que, ay, pues qué groseros, qué faltos de amor. No, es la sabiduría, hermanos. Aquí no es nuestra sabiduría, es la sabiduría de Dios. Y cualquiera pudiera decir, pues no, que es un apóstol de amor, ¿cómo que nos está dejando a los pobrecitos? Porque más adelante la Biblia dice, regresemos nuevamente, hermanos, ahí al libro de los Hechos, dice la Escritura, capítulo 19, dijimos, ¿verdad? Verso 9. Ok. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Fíjate, hasta el tirano se convirtió. Dejó de ser tirano y dejó de congregarse en la sinagoga y empezó, hermanos, prácticamente, pues aquí nos dice, hermanos, que tenía una escuela. Yo creo que si tenía una escuela era un maestro, ¿no? O mínimo era el conserje, o no sé, el que tenía las llaves, pero algo era de esa escuela, y él abrió la escuela y ahí empezó Pablo ahora a discipular. ¿A quién? A los discípulos. Hermanos, es tiempo ya de que seamos discípulos. Es tiempo de ratificar nuestro llamado como discípulos. Quizás no somos o no tenemos un llamado ministerial, pero para ser discípulos todos son llamados a ser discípulos. Todos somos llamados. Amén. Entonces, me dice la Escritura, hermanos, que no se desanimó, antes bien los persuadió, prevaleció tratando de que ellos pudieran creer en Cristo. Y en medio de ese tiempo, hermanos, algunos fueron convencidos, fueron persuadidos a creer en Jesucristo, a intimar con Él, a entrar al reino de los cielos. Pero nos llama la atención, hermanos, que otros se endurecieron. Es peligroso. Cuando nos endurecemos es peligroso. Endurecerse se traduce como se intercaron. Comenzaron a intercarse. Porque el Espíritu va a venir y va a marcar cosas en nosotros. Y desde el momento que empezamos a juzgar la palabra, que empezamos a buscar evasivas, entonces estamos manifestando solamente entercamiento. Y es de sumo cuidado que nosotros pongamos atención en esto, porque dice ahí el 18:20, por favor, Hechos 18:20. Proyecta el 19, hermano. Desde el 19 vemos el 20, que es el que nos interesa, pero para entender su contexto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. El 20, ¿qué dice? Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. ¿Más que dice? No accedió. Mas no accedió. Se acabó. No, que mira, que quédate, que... No. Ya se les dio el tiempo suficiente, necesario, con permiso. Y se empezó a mover la nube hacia otro lado. Amén. Esto es enseñado en la iglesia del Antiguo Pacto, cuando el Shekinah se elevaba la nube y se movía. Y el pueblo tenía que seguir caminando. Se estacionaba en algún lugar y después se levantaba y se movía. Había que estar en movimiento. O sea, la iglesia no puede permanecer todo el tiempo como niña y nada más estarse lamiendo las heridas y... No. Hay un tiempo para lamerse las heridas, pero hay otro tiempo para afilar las garras, hermano, y empezar a buscar extender el reino de Dios. Amén. Entonces, entendamos, mis amados hermanos, Pablo está de alguna manera hablándoles a sus conciencias, ellos no responden y entonces él comienza a tomar una decisión, porque dice que ellos comenzaron a endurecerse. En otras palabras, hermano, una aversión invisible comenzó a levantarse en medio de ellos. Y hermano, es muy importante que entendamos, amamos al Señor Jesús con todo nuestro corazón y estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero aún nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay veces vienen sentimientos, hermanos. Estamos hablando como de tentaciones, como de acosos, donde de repente se levantan sentimientos, ¿verdad? De cansancio, de fastidio, de rutina, de lo que tú quieras. Y son tentaciones. Pero hablamos nosotros de que comenzó a haber una aversión en contra del Evangelio, hermanos, en contra de Cristo, y ellos, ¿sabes qué? Dice que al endurecerse, proyecta nuevamente, por favor, Hechos 19, verso 9. Pero endureciéndose algunos
¿Cuál fue la consecuencia de endurecerse? Ahí dice. Y no creyeron. Ahí está. Se endurecieron y el resultado de endurecerse, ¿qué es? No creyeron. Quien se humilla, le viene la fe. Quien se endurece, no va a creer. La fe lo lleva a obedecer, la incredulidad lo lleva a desobedecer. Aquí tienes que tener mucho cuidado con tu corazoncito. Que por los malos testimonios, que por las imperfecciones de los hombres, que por lo que te está pasando, no permitas que seas inyectado, inyectada de incredulidad. Dios es fiel, y hay cosas que Él va a permitir, pero no puedes tú permitirle a la incredulidad que te enoje. No se lo permitas, hermano. Dios es fiel y Él hará y cumplirá su propósito. Amén. Sí. Oye, hermano, a mí, ahora que compartíamos o que he estado leyendo, por ejemplo, en la parte donde ellos entran ahí a hacer la obra de Dios, me llamó la atención que ellos entran con un espíritu de benevolencia y de repente los toman, les dan unos azotes y los meten a lo más profundo de la cárcel. Y así como que era como que el voto de la duda: oye, Señor, nos habremos equivocado en la visión, es que tú nos dijiste que viniéramos y lo único que encontramos fueron azotes. Luego, por si fuera poco, nos meten en lo más profundo del cepo. ¿Sabes que sus tobillos eran metidos como en un canal de agua podrida? Y que ahí estaban amarrados, pegados a la pared, que ahí estuvieron, hermano, ¿sí? Temblando. Puede entrar confusión, ¿no? Y luego viene el diablo, y eso que es el gran apóstol. Bueno, imagínate si fueras el que carga la maleta del apóstol. Venían dudas, venían aguijoneos. Es más, acababa de pasar lo de Bernabé. ¿Se acuerdan que se separaron ellos, Bernabé y Pablo, porque hubo una disputa por Juan Marcos? ¿Sí se acuerdan? Sí. Hermano, ¿y no le habrán venido dudas? Estás en pecado, mucho amor y no quisiste que Marquito se agregara. Ahí vienen dudas, hermano. Usted está ahí en el cepo, imagínate. Pero ¿sabes qué? La fe está viva. Y ellos comienzan, dice que a cantar himnos. Y comienzan a orar a Dios. Y ahí está Dios para responder cuál era su propósito. Amén. Tenían los ojos puestos en un carcelero y en su familia. Amén. ¿Fueron muchos? No fueron muchos, solo fue un carcelero y su familia. Amén. Dios. Hermano, tu vida, tú que estás aquí, que eres creyente, tu vida es suficiente razón para que un apóstol sea azotado y para que lo metan a la cárcel. Es suficiente razón, y al contrario, hasta se queda corto el sufrimiento. Porque al Padre le ha placido que tú puedas recibir la impresión del amor que Él tiene, y Él está dispuesto a mover lo que sea con tal de ganar tu alma. Amén. Entonces eso te debe de despertar a ternura, a gratitud, y decir: Señor, no me había puesto a pensar que es real. Tuviste que quitar impíos, tuviste que cambiarme de trabajo, tuviste que moverme de habitación, tuviste que hacer muchas cosas, Señor, y ahora estoy aquí bendecido y lleno de vida eterna. Amén. Amén. Entonces, no se desanimen, amados. Esté pasando lo que esté pasando, tranquilos, el Dios del cielo tiene un plan. Amén. Ustedes solo dedíquense a alabarlo, a bendecirlo, no dejen de hacer el bien, Amén. porque a su tiempo segaremos. Ahí está la promesa. No nos cansemos de hacer ¿qué? El bien, porque a su tiempo, hermanos, es una ley que no falla. Solo dedícate a hacer el bien. Pero tocante a estos que se endurecen, ellos se endurecen, se entercan, se vuelven enemigos del Evangelio. El Evangelio es el mensaje de amor. Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Y ellos comienzan a aborrecer el Evangelio. Y en su incredulidad ellos resuelven, hermano, que no van a creer a la verdad, aunque la verdad ha brillado en sus ojos, en su rostro. Porque ya dijimos que San Pablo era persuasivo. Ya dijimos que San Pablo predicaba con retórica. Ya dijimos que San Pablo con ternura les hablaba. Que San Pablo abría las escrituras y hablaba. Si tú revisas los escritos, los momentos en que se describe cómo predicaba, él cita los salmos, él cita los profetas, siempre está citándole cosas que se supone ellos estaban familiarizados por. O sea, no era de que los quería persuadir en su terca doctrina o filosofía. No, él estaba sacando las escrituras. Entonces, vemos que ellos resuelven, hermanos, sencillamente no creer. Y ellos, hermano,
hacen algo todavía, y aquí debes de tener mucho cuidado, porque ahí en el verso, nuevamente volvamos al verso 9, pero endureciéndose algunos del capítulo 19, hermano, de Hechos, y no creyendo, maldiciendo, ¿qué? El camino. Ay, qué bárbaro. Ya comenzaron a volverse enemigos abiertos. Comenzaron a hablar mal. Comenzaron a maldecir el camino. ¿Qué no se supone que los del camino eran los seguidores de Cristo? Amén. Pero ya comenzaron a maldecirlos. Maldecir es hablar mal. Bendecir es hablar bien de alguien. Y maldecir es hablar mal. Hermanos, ¿cómo qué cosas le habrán sacado a Pablo? ¿Qué argumentos le han de ver de alguna manera? Este está predicando otra doctrina que habla en contra de Moisés. Prácticamente vemos a esa gente hablando mal de San Pablo. Ok, le han de haber sacado el pasado. Este es un hereje, metió a un griego al templo y siempre estaban levantando polvo en contra de él. Empezaron a maldecir, pero no solo eso, hermanos. Dice ahí la escritura, por favor. Dice, creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Empezaron a infectar a otros. Guárdate, hermano. Cuídate. Que en tus tropiezos, que en tus frustraciones, que en tu yo pienso, no contagies a otros. Que más bien te guardes y que digas, Señor, ayúdame, yo no quiero endurecerme. A lo mejor no están haciendo los hermanos las cosas como yo quisiera, como yo he pensado, pero ayúdame a no romper la unidad de este. Amén. Yo lo único que quiero es hablar bien de la tierra prometida. Porque ya tenemos un evento, hermanos, en el libro de Números, si no mal recuerdo, Números 13, donde envían a unos espías, unos scouts, para que ellos investiguen la tierra, pero los 10 que regresaron, ¿qué vinieron haciendo del camino? Vinieron hablando mal de es una buena tierra, pero hay gigantes. No, y parecemos como insectos a comparación de ellos. Y empezaron. Y eso despertó la indignación de Dios. Y les dijo, lo he perdonado conforme me has pedido. Pero eso sí te digo, una cosa, los que me han tentado más de 10 veces no van a entrar. Y tocante a aquellos que hablaron mal de la tierra, esos también, sus cuerpos van a quedar aquí. Hermano, eso es algo que a Dios le molesta. ¿Por qué no es ningún mentiroso? Cuando él dice que es tierra que fluye leche y miel, es tierra que fluye leche y miel. ¿Sí me explico? Y los problemas, las circunstancias, las adversidades que podamos encontrar son solamente parte de la educación que nosotros necesitamos para ser pulidos, para ser despolgados de lo que traigamos todavía encima. Entonces, vemos que estos individuos, hermanos, mantienen su aborrecimiento por el Evangelio. Y no solamente no entran al reino, hermanos, sino aún inclusive se ponen a la puerta y no dejan entrar a otros hablando mal del camino delante de la multitud. No solamente fue una murmuración haciendo culto, hermano, es que lo que pasa es que los hermanos, no. Fue hablar mal delante de la multitud. Amén. Amén. Y eso obviamente, hermanos, pues les causó prejuicio a la multitud. Y ellos, hermanos, pues aunque no tenían manera de poder mostrar lo que manifestaban, o en este caso las fallas que según ellos concebían, hermanos, sin embargo, hermanos, vemos que la multitud sí fue infectada. Y sabes que solo unos cuantos discípulos son apartados para que siga el Evangelio ministrando a sus personas. Entonces, ténganlo en cuenta, hermanos. Por eso dice la Escritura, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hagamos de ese poco fuego que hay, un fuego de un ambiente, hermanos, espiritual. Amén. Amén. Hagamos de ese poco fuego que hay, un ambiente hogareño, hermanos. Amémonos, perdonémonos, ayudémonos. Y hermanos, si se añade otro leñito más, gloria a Dios, tratemos de cobijarlo para que arda. Amén. No le vaciemos nuestra tibieza, porque si no, pues entonces, pobre leñito, ¿verdad? Es muy importante, hermanos. ¿Qué más vemos aquí, hermanos? Que ustedes recuerdan el nombre de Satán, hermanos, en su origen. ¿Cuál era su nombre? Luzbel, ¿verdad? Ángel de luz. Pero cuando él decide rebelarse en contra de la autoridad de la luz, se convierte entonces en Satanás, ¿no? En un enemigo. ¿En qué se convirtieron estos que empezaron a maldecir el camino y empezaron a hablar? Se convirtieron en pequeños satanes, en diablos. Si te das cuenta de la mutación espiritual,
Tú puedes verlo y puede entrar, salir, puede ir, venir, pero es un diablo, es un Satanás. ¿Me explico? Entonces ahora entendemos por qué el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. No meramente a Pedro, sino meramente a ese pensamiento que se estaba levantando en su discípulo y que quería contaminarlo. ¿Se acuerdan que la doctrina estaba establecida que viniera la Pascua y que se celebrara? ¿Sí recuerdan, hermanos? Por muchos años les habían enseñado esa fiestecita y a punto de cumplirse la fiesta, hermanos, la fiesta verdadera, de tomar, en otras palabras, tangibilidad, hermanos, de repente sale por ahí un despistado y no, en ninguna manera te contesta, y ahí viene la reprensión y se le dice, apártate de mí, ¿qué? Satanás. Entonces, hermano, cuando venga el sentimiento de, ay, otra vez, apártate de mí, Satanás, las veces que sea necesario, porque yo me entregué cuerpo y alma al Señor. ¿Sí me explico? Es definitivo, hermanos. O sea, cualquier sentimiento que venga, hermanos, tenemos que erradicarlo, porque aquí el propósito, Pablo venía hablando del reino de ¿qué? De Dios. Hermano, habla del reino, no hables de ti, no hables del grupo, habla del reino. Habla de ese rey precioso, habla de las demandas de ese reino, háblales que Dios quiere premiarlos, que Dios les quiere dar vida eterna, que Dios hizo una gran fiesta, que hay que tener cuidado con los sentimientos, que hay que tener cuidado con el materialismo, que hay que tener cuidado prácticamente con nuestros afanes temporales. Hablamos de afanes temporales, hermanos, aunque son lícitos, pero hay que tener cuidado con esos afanes porque pueden ahogar la palabra. Amén. Entonces, estamos viendo que estos pecadores, estos hombres se vuelven, hermanos, adversarios de la obra de Dios. Y hermanos, llevan las cosas más allá y ellos, hermanos, volvamos nuevamente a ese texto, capítulo 19, verso 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos disputando cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahí está. O sea, ellos, hermano, se negaron a ser reformados. Porque esa es la idea del Evangelio, una transformación. Amén. O sea, no te consueles, no te contentes nada más con que ya no peco, ya no te contentes con eso. Dios quiere hacer una renovación total, hermano, una transformación total. Porque cada día, hermanos, dice que el día está más cerca, valga la redundancia, del día que creímos. ¿Amén? El Señor, su venida está más cerca todavía del primer día en que nosotros creemos. Entonces, así como va avanzando, hermanos, de alguna manera, a pasos agigantados el reino se va acercando, hermano, así mismo nosotros tenemos que entender que nuestra partida en cualquier momento se puede dar. ¿Sí, hermanos? En cualquier momento puede venir la noticia de que, ¿qué crees que ya falleció el hermano fulano de tal? ¿Qué crees que la hermana sultana de tal ya partió? Hermanos, y pues queremos celebrar, ¿verdad? Que se vaya alguien, pero que tengamos la certeza, se fue con el Señor. Entonces podemos prorrumpir en victoria y decir, gloria a Dios, que se nos permitió disfrutar a la hermana o el hermano, ¿verdad? Entonces vemos que estos individuos se niegan a ser reformados, se niegan a ser instruidos. Estos de alguna manera provocan que parta el apóstol San Pablo de ese lugar. Hermanos, cuando recuerdan ustedes en Crónicas, David sale a pelear contra los gigantes, y cuando uno de los gigantes, creo que si no mal recuerdo es el cuarto de los gigantes, de repente David se cansa y entonces el gigante lo va a matar, y llega uno de los valientes y lo defiende y mata al gigante, y le dan una instrucción, le dicen, ya no vas a salir con nosotros a la guerra, no sea que apagues la lámpara de Israel. Porque David era una lámpara. O sea, Dios había escogido a David para que pudiera ser instructor, para que pudiera brillar, para que pudiera traer la revelación para esa generación. En este caso hablamos de la generación y hablando muy particularmente de los de la cueva de Adulam, ¿sí se acuerdan? Entonces Pablo había sido enviado como apóstol ¿a quién? A los gentiles. Y en su misericordia Dios abrió un espacio para que le hablara a su propio pueblo. Y ellos, en su necesidad de no querer ser reformados, de no querer ser instruidos, lo único que provocan es que el Espíritu Santo levante a su siervo y se lo lleve. Hermanos, quedaron arruinados,
Y es obvio, hermanos, que al final en su ruina, en su endurecimiento, hermanos, perecieron y tristemente, hermanos, están reservados para el juicio final. Solamente quedan como una enseñanza, solamente quedan como una advertencia para nosotros. Amén. Entonces, guárdate, expurga tu corazón, y cuando empieces a sentir que tu corazoncito empieza a neciar contra la verdad, que Cristo te empieza a marcar cosas y empiezas a batallar y empiezas allá a quejarte, hermano, que te dé temor de algo. Señor, guárdame de que yo me pueda endurecer. Dame la gracia. Charles Spurgeon decía que cuando una verdad de la palabra de Dios contradiga tu pensamiento, tu forma muy particular de interpretar la Biblia en tu persona, ¿sí? Cuando una verdad te lastime y dice, no le des vuelta, no le batas, tírate de rodillas y suplícale a Dios que te dé la gracia de poder dejar que esa palabra entre a tu corazón. ¿Se me explico? No se trata de ir evadiendo textos o cambiarte de congregación. No se trata de eso, hermano. Se trata de que le entres y, Señor, esto me lastima, esto me exhibe, Señor. Yo necesito que tú me ayudes a que esto se pueda depurar y que tu verdad se vaya estableciendo. Amén. Entonces Pablo se retira y dice que comienza, hermanos, toma a los discípulos, se separa con ellos y comienza, hermano, a enseñarles. Capítulo 2, verso 40 de Hechos, por favor. Obviamente, hermanos, viene ya una instrucción más personal para este grupo de discipulitos. Y dice ahí en el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, leamos todos juntos, sed salvos de esta perversa generación. Amén. Hermanos, la generación de la que estaba hablando no es la misma de la que estamos, con la que estamos viviendo. Estaba hablando de una generación que recibió luz, de una generación que recibió la ley por mano de ángeles, de una generación que tuvo un profeta llamado Moisés, que hasta la fecha lo veneran los judíos. Estamos hablando de una generación que crucificó la salvación, que rechazó el señorío de Cristo. Entonces le estaba hablando a un mundo religioso. Guárdense de que la infección de este mundo religioso los contamine. Sean salvos. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que ser salvos, hermanos, en Cristo. Amén. Tenemos que dejar que su buen espíritu nos limpie, nos depure, nos esté transformando, ¿verdad? Que mantenga nuestras almitas sanas. Amén. Que mantenga nuestra forma de pensar, hermanos, positiva. Cuando hablamos de positivo, hermanos, estamos hablando de una fe viva y verdadera. Amén. Amén. Una fe no fingida. Yo recuerdo hace tiempo, hermanos, unos 20 tantos años, 24, 25. Aquí hacíamos roles, hermanos, para hacer el aseo. Éramos como 10 discípulos. Ese día me tocó a mí venir a hacer el aseo. Yo tenía poquito, hermano, yo creo que será como unos 3 meses de haberme convertido. Y yo llegué, hermanos, y pues agarré el recogedor, los utensilios para hacer el aseo. Pero yo veía así como ahorita, hermano, así, mira, si te das cuenta está limpio, pero tiene unos cuantos ahí papelitos o residuos ahí. Y yo en mi corazón, pues nada más lo voy a recoger. Y así lo hice literalmente. Empecé a recoger, pero en mi corazón no pensé hacer el aseo. Yo dije, fácil, lo recojo y ya se ve limpio aquí. Hermano, vino el Espíritu y me habló al corazón. No me regañó, más bien me hizo entrar en razón. Me dijo, oye, lo estás haciendo para mí, no es para los hermanos. Y híjole, hermano, me quebró. Comencé a llorar aquí estaba yo, comencé a llorar. Fui por mi agua, fui por mi jabón, sí, Señor, y empecé a hacerlo con mucho gozo. Me empezó a inundar mucha alegría, mucho regocijo. Hermano, a partir de ahí, para mí no era carga venir a hacer el aseo, era un privilegio hacer el aseo. Amén. Amén. Porque vemos dos cosas, hermano. Ahí mismo podía yo endurecerme, Señor, pero ¿por qué? Si está limpio, y podía yo empezar a razonar cosas que no son correctas. Pero para el Espíritu, fíjate, para mí estaba limpio. Para el Espíritu, ¿qué? ¿Qué quería el Espíritu en mi corazón? ¿Sí? O podemos decirlo, limpiar ese pensamiento de mi corazón.
Eso es lo que él quería. Entonces, si yo me hubiera endurecido, pues yo lo sigo haciendo así. Pero ¿sabes qué? Llega un momento en que yo me endurezco en plenitud y al final comienzo yo a ver detalles y empezar a hablar mal del camino y es peligroso, ¿no? Amén. Entonces no se trata de endurecernos, se trata más bien de dejar que Él nos ministre, que Él nos hable cosas al corazón. ¿Cuánto me podía tardar en hacer el aseo de aquí? A ver hermanos, yo estamos hablando de ahí no hacíamos aseo, de este lado era la reunión. ¿Cuánto me podía yo tardar aquí en hacer el aseo? ¿Media hora? ¿Cuánto? ¿5 minutos? Está bien que soy bueno, pero no tan rápido, 5 minutos. Daniel, ¿cómo cuánto me voy a yo tardar en hacer el aseo aquí? 20 minutitos, hermano, 20 minutos. Pero el corazón viene así como que todavía con residuos de Egipto. ¿Sí? Y él vino y me dijo, oye, no estás haciendo, así literalmente, hermano, aquí estaba, no estás haciendo el aseo para los hermanos, es para mí. Hermano, me atravesó, comencé a llorar. Y estaba yo llorando, yo porque me debe haber visto chistoso, llorando y trapeando y barriendo, y después se empezó a transformar ese lloro en gozo, en alegría. Y desde ese momento me cayó la convicción, dije, amén, Señor, sí es cierto, es para ti, Señor. Amén. Todavía cuando entramos, atrás hay unas mangueras que un hermano puso, que porque unas lamparitas aquí, que, hermano, han pasado 20 y tantos años, ahí están las mangueras. Me trae a memoria todo lo que vivimos en este lugar. Y después de 20 y tantos años, me regresa, pero no para barrer, ahora para enseñar. Solamente digo, Señor, qué hermoso eres que nos das la autoridad de ser. Y posiblemente después me quite de aquí y a lo mejor me quiera hacer otra cosa, no lo sé. Yo solo sé una cosa, que todo este tiempo corto, hermanos, tiene que haber una actitud de no endurecerme, sino permitir que el amor de Cristo me vaya enterneciendo y que cada día yo pueda ser servicial y pueda ofrecer mi sacrificio al Señor con gratitud. Amén, hermanos. Pónganse sobre sus pies. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Tomemos este momento, hermanos, como para renovar nuestros votos. Tomemos este momento, hermanos, como para poder, hermanos, limpiarnos si es que nuestro corazoncito se ha querido endurecer. Que entendamos que hay un tiempo ya predeterminado donde el Espíritu ya ha dictaminado cuánto es el tiempo adecuado para que tú y yo podamos ya responder. Amén. Ya nosotros tenemos que responder para habernos convertido en discípulos. Y si ya lo somos, ok, ya empieza a pensar entonces a quién vas a discipular para el área donde tú estás. Recuerda, los benjamitas eran buenos con la izquierda y con la derecha. ¿Sí te acuerdas? Eran muy buenos, hermano, para tirar, y aún a tiro de piedra, hermano, a un pelo, dice, no le erraba. O sea, ¿te puedes imaginar la práctica que tenían? La habilidad que tenían, hermano. Cuando pelearon contra las 11 tribus, hermano, prevalecieron la primera vez en el primer embate, prevalecieron los benjamitas, hermano. Eran buenos para la pelea. Entonces tú ya tienes que estar pensando, a ver, Señor, dame mi discípulo, por favor, dame mi discípulo para poder hacer el aseo, dame mi discípulo para enseñarle esto, para enseñarle aquello. Y ya debes de pensar en eso, hermano. Amén, ya tienes que orar. Y si no ves ninguno, Señor, no veo ninguno aquí, por favor, salva a uno para que se venga y pueda ser mi discípulo. ¿Sí, hermanos? Porque la idea es multiplicarnos. ¿Lo dice el principio? Dice aquí, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Dice así el principio, ¿no es cierto? Pero primero tenemos que fructificar. Entonces hoy la instrucción es, cambia tu actitud y no permitas que tu corazoncito se endurezca. Lo que Cristo te haya marcado, eso es lo que tienes que hacer. Y en esa actitud vas a estar mostrando que estás, esa palabra fructificar es siendo de provecho para los demás. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a entonar un canto que exalte al Rey, un canto que reconozca al soberano. Nosotros como ciudadanos del reino de Dios honramos al Eterno y queremos renovar nuestros votos y queremos reconocer que estamos obligados, en el buen sentido de la palabra, a honrarlo, a venerarlo, a interesarnos en que su reino crezca, en que sus intereses reciban dividendos. Este reino no puede ser un reino estéril,
este reino está bendecido con semillas que en sí mismas tienen vida. Así es que, mi amado hermano, ahí en tu lugar, allí en ese lugar donde tú te encuentras, concienzudamente, hermano, pregúntate a ti: ¿este corazoncito se ha querido endurecer? El buen espíritu lleva tiempo tratándome, hablándome, y me he entercado. Oh Señor, perdóname, no quiero endurecerme. Oh Señor, no quiero terminar aborreciendo tu evangelio. No quiero convertirme en un Satanás. No quiero hablar mal de tus ordenanzas. No quiero hablar mal de las responsabilidades del militante de tu ejército. No quiero, Señor, con mi testimonio infectar a los que entran. No quiero. Porque tú eres Dios bueno, soberano y digno de ser exaltado. Gloria a Dios. Háblale ahí en tu lugar, hermano. Háblale. Si tu corazoncito ha sido librado del endurecimiento, adóralo. Si tu corazoncito, hermano, tu forma de pensar está limpia, qué bendición que el Señor te tenga en un estado, hermanos, adecuado. Qué bendición. Para el pecador, solo podemos decirle que este mensaje que San Pablo, que el Espíritu imprime en este texto, verso 9, tanto el verso 8 como el verso 9, tiene toda la intención de hacerte ver que en el mundo solo vas a tener ciertos consuelos temporales, que en el mundo no tienes asegurado nada. Lo único que tienes asegurado es la maldición de Dios, y que necesitas venir a Jesucristo, porque en Él solo hay salvación. Necesitas hacer de Jesucristo tu Rey, Señor y Salvador. Necesitas reconocer que no estás listo para ir en la eternidad. Necesitas reconocer que tienes temor a que te remuevan de esta vida, que no estás preparado. Hoy puede cambiar tu situación espiritual. Hoy, tú que sabes que le fallas a Dios, que desobedeces, que lo agravias con tu conducta, con tus pensamientos, hoy puedes ser salvo por la gracia de Dios. Ríndete a Él. Amén, Jesús. Aleluya, Padre. Que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí. Oí tu voz que me decía: ¿a quién enviaré? Respóndele al Señor. Y yo respondí: envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor, consume mi corazón, mi vida entera, para
ser cuidadoso de no permitir que tu corazón se endurezca, que vas a estar sensible a las cosas que su buen espíritu puntualiza en tu vida, ya sean actos, ya sean pensamientos, ya sean costumbres, ya sean pequeñeces, si le quieres llamar así. Vas a tener mucho temor para no contender contra la luz, contra la verdad. Al contrario, tu corazoncito, a pesar de que sea avergonzado, vas a determinar recibir la verdad, porque tu convicción es ser discípulo. Amén. Porque la resolución tuya es: yo quiero ser un discípulo. Yo quiero que el buen espíritu me aparte y comience a enseñarme en la escuela de la educación del espíritu. Y los demás fueron dejados al abandono, los demás fueron hechos a un lado en su endurecimiento. Al final, la consecuencia es inevitable: frustración, soledad, contienda, soberbia, envidia, toda clase de perversidades en su corazón. Hermanos, fueron hechos a un lado. Pertenecían todavía a la congregación, a la sinagoga de los judíos, pero el Espíritu ya no estaba ahí para enseñarlos. Jesucristo se los dijo: a donde yo voy, vosotros no podéis. Yo me voy y en vuestros pecados moriréis. ¿Cómo se puede salir de la condenación si excluimos a Cristo de nuestra vida? ¿Cómo podremos caminar en medio de tanto pensamiento prevaleciente en este mundo? ¿Cómo podremos caminar en medio de tantas tinieblas, tanto pensamiento contrario a la luz, a la verdad de Dios, si el Espíritu no está con nosotros? Cuando tú lees, hermano, en el versículo 1, unos cuantos versículos atrás, más adelante, más bien 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 7, si no mal recuerdo, ves que Pablo se acerca a un grupo de, para ser exactos, 12 discípulos. Y les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo? Pablo sabía que era necesario, que para que el corazoncito no se endureciera, que tendría que estar el gran enseñador, el gran consolador, el Espíritu Santo. Tristemente, esta sinagoga, este grupo de creyentes que según esperaban la manifestación de Cristo, se endurecieron porque ellos mismos terminaron aborreciendo lo que era contrario a sus pasiones, lo que de alguna manera les removía su orgullo de justicia propia, y terminaron volviéndose enemigos del mensaje que sana todo corazón de Dios. Damos gracias a Dios por tu vida, tú que has decidido ser un discípulo. Damos gracias a Dios por ti, que has sido sensible y que el Espíritu Santo te ha empezado a apartar para empezar a enseñar. Mantente en esa posición. Recuerda, eres discípulo, no eres el maestro. Eres discípulo, no eres el dueño de la obra. Eres discípulo, no eres quien enseña, eres uno que necesita ser enseñado. Mantente ahí y el Espíritu hace una separación y comienza a enseñar a los suyos. Amén. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra nos alimenta, tu palabra nos alumbra, ella nos confirma. Damos muchas gracias, Señor. Queremos mantenernos en ese espíritu enseñable, en esa convicción, en esa certeza de que vamos caminando por el camino estrecho, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.